Estoy con el ex vicepresidente de Bolivia, Álvaro García Linera. ¿Qué nos puede comentar de lo que está ocurriendo en su país, Bolivia? Bueno, como todo el mundo sabe, está en marcha un estado de excepción, fruto de un golpe de Estado, cuando policías y militares desconocieron el orden constitucional, se sublevaron contra la autoridad civil constituida y pusieron sus armas y su mando al servicio de un grupo de políticos que ha desconocido al presidente. Han ocupado la sede de gobierno, el palacio de gobierno, las instituciones, para imponer su golpe. En un lapso de casi 9 días han asesinado a más de 34 personas a bala, más de 400 heridos a bala, más de 1.200 dirigentes sindicales, sociales y políticos detenidos o perseguidos, y una prensa censurada, periodistas extranjeros amenazados por ser sediciosos, simplemente por buscar la verdad, imposibilidad de hablar a los medios nacionales. Por ejemplo, le cuento que ni Evo ni Álvaro hemos podido hablar con ningún medio nacional público, o periódico, o televisión, o radio de allá de Bolivia, y lo mismo sucede con muchos exministros o dirigentes sindicales. O sea, el canal que tiene el presidente Morales y usted para comunicarse con los bolivianos es a través de la prensa extranjera. A través de la prensa extranjera, los periódicos, la radio, la televisión. Cero entrevista, cero consulta de ningún medio boliviano con nosotros. ¿Qué nos puede decir de la reciente misión encabezada por el argentino Juan Grabois a Bolivia para hacer un informe de lo que está sucediendo y los malos recibimientos que tuvieron en el aeropuerto de Santa Cruz de la Sierra? Lo que le ha pasado a esa comisión de investigadores argentinos es lo que le pasa en general a la prensa internacional. Una cosa similar le sucedió a un canal de televisión español. Cosa similar ha pasado con periodistas mexicanos, pero claro, ha tenido mucho más difusión lo que le ha pasado a la comisión de Juan, que se dirigió simplemente a indagar, a registrar lo que estaba pasando. El informe que han dado, los testimonios que han registrado son terribles, no solamente de los asesinados, de los heridos, de personas abusadas, torturadas, de mujeres violadas por fuerzas militares. Son testimonios que no circulan en la prensa boliviana, que están vedados, circulan por redes, circulan por rutas, digamos, subterráneas, pero no tienen una presencia pública, aunque sea ni siquiera para desmentirlos. Y el maltrato que sufrió él es una muestra de el matonaje que sufre en general la prensa, cualquier tipo de prensa, comenzando por la extranjera. Pero imagínense bolivianos que tienen que vivir en Bolivia, que tienen la familia en Bolivia, que no están 15 días o una semana allá, sino que tienen que quedarse ahí, prefieren quedarse callados, prefieren no enfrentar, tienen miedo, se autocensuran y callan cosas que va a encontrar el régimen y que pueden ser objeto de ser acusados de sediciosos, porque acuérdense lo que dijo el autonombrado ministro de gobierno, los estamos observando. El ministro Murillo. Estamos viendo el Murillo. Con esa amenaza que dice a extranjeros, imagínense lo que pasa con los bolivianos. Prefieren quedarse callados, guardar su conocimiento, encerrarse en su casa y hablar en silencio, murmurar antes de que hablar o expresar su punto de vista. Una pregunta, ¿a qué se debe esta violencia que está pasando en Bolivia? Porque siempre el boliviano se caracterizó por ser un pueblo pacífico, tranquilo. ¿Por qué hay violencia entre bolivianos? La violencia institucional es el mecanismo que tienen para sostenerse los golpistas. Si usted se fija, las movilizaciones sociales que hubieron conservadoras fácilmente fueron contenidas y equilibradas con movilizaciones sociales de obreros y de campesinos.  20 kilos. Pero lo que desequilibró la balanza fue que,
Fuerzas Armadas y policías, en vez de mantener una actitud de resguardo de instituciones y del mando civil, lo que hacen es pasarse al bando contrario y a partir de ese momento ejercer una violencia generalizada. ¿No hay violencia de los militantes del MAS? Se ha acusado de hacer de violencia, además, lo que han hecho los militantes del MAS, más que militantes. El MAS no tiene una estructura de partido, el MAS es una confederación de sindicatos, de gremios, de comunidades. El MAS, pues, el clásico partido de cuadros, formado, entrenado, para nada. El MAS es una coalición de confederaciones campesinas, indígenas, obreras, vecinales. Entonces, cuando ellas deciden marchar, marchan como organización, no marchan como MAS. Cuando deciden hacer una actividad social, lo hacen. Y lo que ellos decidieron como sindicatos, es el caso del Alto, juntas de vecinos, o es el caso de Chapare, o es el caso de Cochabamba, como confederación campesina, fue hacer las marchas que hacen, venir por miles, 10.000, 15.000, bloquear caminos. Esas son las actividades que han sido decididas bajo la forma sindicato, no bajo... Hablando de bloquear caminos, circuló un audio supuestamente del expresidente Evo Morales diciendo que hay que bloquear las carreteras y que no entren alimentos. ¿Es verdad ese audio? ¿Qué opina al respecto? Bueno, ese es un audio que está circulando por las redes como muchos audios de distintas personalidades supuestamente. Tengo en mente el otro audio que circula del señor Murillo diciendo que hay que buscar muertos en los closets de las personas y si no hay que inventarlos con tal de perseguirlos. Audios en redes circulan de todo tipo, lo importante son las declaraciones públicas que uno hace o que uno escribe. Se habla mucho en Bolivia de que Evo Morales quería perpetuarse en el poder, incluso desconoció el referéndum que le dijo que no podía ir a la reelección. ¿Qué nos puede decir al respecto de esta ansia de poder que tenía el presidente Morales? Si uno quiere perpetuarse en el poder, no hace elecciones, ¿no? Simplemente lo hacen como han hecho ahora estos señores, tomas la policía, las Fuerzas Armadas, tomas las instituciones y te perpetúas en el poder, eso es perpetuar. Si concurren a elecciones cada 5 años, estás hablando de que va a ser la gente quien decida si sigues presidente o no eres presidente. ¿Por qué se paró el conteo de votos cuando le daba a Evo una segunda vuelta con el expresidente Mesa? Esto es muy importante. No se detiene el conteo de votos, lo que se detiene es el conteo rápido, que no es oficial. Si usted se fija en el propio documento, en la página web, dice TREP, conteo rápido de votos no oficial. ¿Qué es este TREP? Es una tendencia, define tendencias. El año 2016 hubo otras elecciones, hubo unas elecciones para elegir autoridades judiciales y el TREP, recuento no oficial, se detuvo en el 65%. ¿Por qué? Porque en el día de la elección marca la tendencia a las 8 de la noche. Y luego viene ya el recuento oficial, que es manual, que es acta por acta. Ese recuento oficial, manual, acta por acta, nunca se detuvo. Comenzó a las 8 de la noche y continuó hasta tener el informe oficial, como en Argentina, que lo dieron hasta el miércoles. Entonces, el TREP es un recuento no oficial que te da la tendencia por dónde van más o menos las cosas y nos dio una diferencia de 8 puntos a nosotros. Al 84% nos dio 8 puntos de diferencia respecto al segundo. Y posteriormente, cuando fueron avanzando el recuento acta por acta, pública, en presencia de medios, y donde los partidos opositores, contrincantes, firman el recuento de acta por acta, en ese recuento la diferencia de 8 puntos se incrementó hasta 10 puntos, lo que sucede porque es normal, porque las actas que llegan más tarde siempre son de las zonas más alejadas. El voto campesino, el voto indígena. Incluso el voto del exterior, ¿no? Incluso el voto del exterior, donde por ejemplo en Argentina el MAS obtuvo más del 80%. Entonces sucede que
el voto que llega más tarde es mayoritariamente del año 2005, luego el año 2009, luego el año 2014, y hoy no fue la excepción así. El TREP al 84% marcaba ya una diferencia de 8 puntos y el recuento oficial llegó hasta los 10.5 puntos. ¿Por qué el presidente Evo Morales no se preocupó por la formación de cuadros políticos e intelectuales? Porque usted recién decía que la mayoría de la gente que respalda a Evo son trabajadores rurales. ¿Por qué se descuidó la formación ideológica e intelectual de los seguidores de Evo? Dos cosas. Uno no gana las elecciones con el 60% solamente con el voto rural. Gana con el 60%, que es lo que ganamos el año 2014, si te apoyan sectores rurales, que son la mayoría evidentemente, pero también sectores urbanos populares, vecinos, comerciantes, obreros, pequeños productores. Entonces esa ha sido la coalición que nos ha dado la victoria, y el nuestro 47% del 20 de octubre es lo mismo, es una combinación de voto rural, voto urbano. En el voto rural mayor porcentaje, pero también presencia del voto urbano. El tema de la formación de cuadros o de un bloque de intelectuales siempre han estado presentes en el gobierno, pero el gran problema que yo he anotado es el siguiente, lo tomo como una experiencia para los procesos progresistas de América Latina. La demanda del Estado, la gestión del Estado, te demanda gente con cierta formación técnica o cierta formación académica. Está bien, pero al reclutar a esas personas al Estado y al renovar cada 2-3 años, lo que haces es ir vaciando el trabajo que hace un académico, un intelectual, un periodista, un conductor de radio o de televisión en su lugar, y vas dejando un hueco. Y yo digo, a estas alturas, tan importante como un buen administrador en el Estado, un director de una institución o de una empresa, es tener un buen académico en la universidad hablando a los jóvenes, un buen periodista haciendo su trabajo en un canal de televisión, o un buen periodista o un buen comentador haciendo su entrevista en la radio. Ambos son importantes. Nosotros, por la demanda de un Estado que permanentemente renovaba su personal cada 2 o 3 años, hemos ido dejando huecos en los espacios académicos, y hemos dejado huecos en los espacios comunicacionales, y esos huecos... Y en el tema parlamentario también, porque no hay gente que se destacó a nivel intelectual y político en el Parlamento cuando respaldaban a Evo Morales. Es parte del tipo de democracia plebeya que tenemos, ¿no? Que un 95% de los parlamentarios se renuevan cada elección, en nuestro caso. Una alta rotación de personal político, y no, tú no formas un cuadro en 4 o 5 años, formas un cuadro en décadas, un cuadro sindical incluso, un cuadro intelectual. Así es. Entonces nosotros hemos tenido una alta rotación de personal en el Estado, que ha debilitado la presencia de cuadros sindicales, cuadros intelectuales en algunos de los espacios de la sociedad civil. O sea, usted lo podría considerar un error, esta no formación de cuadros y depender de los cuadros ya formados con otra ideología. No, para mí es un error dejar huecos en la sociedad civil. Ese es el error. Ahora, ¿cómo haces para no dejar huecos en la sociedad civil? Tener mejor estructura o no tener tanta movilidad de las personas, ya puedes encontrar distintas rutas. El mensaje es, para tener gente en el Estado, no dejes huecos en sectores claves de la sociedad civil. Ese es el mensaje, esa es la experiencia. Se habla de que participaron en esta salida de Evo Morales muchos funcionarios, incluso el expresidente Sánchez Losada, que están exiliados en Estados Unidos. ¿Qué nos puede decir al respecto? No tengo pruebas y no me gusta especular al respecto. Lo que sí está claro es... Pero escuchó ese rumor. Desde el exilio se ha ido preparando esto, no fue algo nuevo. La idea de que iba a haber fraude al momento en que comenzaron a salir ya las primeras encuestas a principios de año, enero, cuando ya encuestas independientes, incluso extranjeras,
como favorito, con una distancia entre 10 a 15 puntos respecto al segundo. Desde ese momento que esas encuestas serias comenzaron a mostrar la tendencia, se inició una campaña de fraude para desacreditar las elecciones, desacreditar el orden electoral, desacreditar la victoria que teníamos. Y a eso, por supuesto, se sumaron un conjunto de actos ya más conspirativos para sobornar mandos policiales, sobornar mandos militares, crear una red de movilización civil, entre comillas, la formación de bandas paramilitares, de gente civil que se subía a sus camionetas, a sus autos, con palos, con granadas de gas, con manoplas, con cadenas, para atemorizar e imponer el terror a las acciones colectivas de sindicatos. Eso ya se fue preparando con anticipación. En todo ello, por supuesto, tiene que haber habido un conjunto de mandos en el que, al menos uno visible, no sé si Sánchez de Lozada, pero sí su ministro su ex ministro de la presidencia, Sánchez Berzaín, sí visiblemente hizo reuniones, convocatorias, encuentros, videos, convocando este tipo de movilización para enfrentar a Evo Morales. Hay una versión que dice que Evo Morales podría venir a vivir a Argentina ya que sus dos hijos están aquí. ¿Qué nos puede decir al respecto? No hemos tomado la decisión, siempre es una posibilidad. Ahora estamos en México y agradecemos mucho la generosidad del gobierno y del pueblo mexicano. También agradecemos la preocupación que ha tenido el presidente electo Fernández por la vida del presidente Evo desde el momento en que se inició el golpe. Agradecemos la recepción que han hecho de los hijos del presidente Evo, que han sido perseguidos. No se olvide que una casita sencilla de mujer que vende carne, la hermana de Evo vende carne en un puesto de calle, ha sido quemada, ha sido saqueada. Esther, en Oruro. En Oruro. Tiene usted también la casa de Evo, que es otra casa sencilla, una casa de un trabajador, igualmente saqueada. Entonces, la familia en riesgo, en peligro. Argentina ha recibido a los dos hijos y agradecemos esa actitud, pero la posibilidad de desplazarnos de México a Argentina no es un tema que lo hemos planteado ni lo hemos debatido aún. ¿Por qué el presidente Morales eligió México y no fue a Cuba o a Venezuela, donde había quizás más afinidad ideológica con el gobierno de ustedes? Porque fue el gobierno de México quien nos ofreció de manera rápida la posibilidad de hacer llegar un avión para sacar al presidente Evo ante el inminente riesgo de la vida que corrió. Y entonces se agarró esta inicial propuesta. ¿Van a tener conversaciones con el Papa Bergoglio, ya que Evo Morales, cuando era jefe de Estado, lo visitó? ¿Cuál es la posición oficial del Vaticano con respecto a la crisis de Bolivia? Bueno, creo que han mostrado una preocupación, pero no hemos tenido ningún contacto aún, y seguramente en los siguientes días veremos la forma de, respetando los canales institucionales, podernos comunicar con algún representante o con el propio Papa. ¿Cuál sería el cuadro o la figura política del MAS que se presentaría en las próximas elecciones en Bolivia? Hay un conjunto de personalidades que están sobresaliendo. Aparece el exministro de Economía, Luis Arce, el dirigente campesino joven, Andrónico Rodríguez, aparece el compañero indígena aymara David Choquehuanca, el que fue canciller. Aparece también nuestro representante de la OEA, Gringo González, aparece el actual canciller Diego Pari. En fin, hay un conjunto de liderazgos jóvenes, la mayoría de ellos entre 30 a 40 años, que se van a discutir. El día sábado hay una reunión de sindicatos y de gremios que son la estructura del MAS. Van a reunirse para hacer un listado de
nombres que han ido surgiendo, y seguramente antes de Navidad tenemos entre el 15 y 20 de diciembre, ya en coordinación con el presidente Evo se podrán tomar las decisiones finales para saber quién es nuestro candidato a presidente y vicepresidente. ¿Qué opina que la presidenta Jeanine Áñez retomó las relaciones de Bolivia con Estados Unidos y con Israel? Era obvio que era lo primero que tenían que hacer, porque de ahí viene buena parte de su respaldo y de la obediencia. No ha habido ni siquiera un poco de decoro para tener cierta actitud más prudente. Lo primero que hacen es pedir a Estados Unidos reiniciar las relaciones, porque en todo esto también Estados Unidos ha jugado un papel central a través de la OEA. No se olvide la actitud de la OEA, que el día de las elecciones, en la noche declara que han sido transparentes, limpias, al día siguiente muestra preocupación, lo convocamos nosotros para que una auditoría para ser entregada un miércoles, anuncia un informe provisional, el día, faltando 4 días para el informe final, da un informe provisional el día 10 en la madrugada, tenía que entregar su informe final el 13 de noviembre, estamos ya en 4 de diciembre y no hay el informe final. No hay el informe final. Presurosos para hacer un informe provisional cuando no había acuerdo para ningún informe provisional. Y miren, un mes sin entregar el informe final, y está esta declaración de 98 académicos, científicos y que se llama y personalidades de universidades del mundo que han estudiado las elecciones, han revisado acta por acta y concluyen de que no existe ningún fraude, y le exigen a la OEA que pida disculpas y le piden al Congreso norteamericano que haga una petición de informe a la OEA para que explique esta actitud de distorsión de la realidad. ¿Cuál va a ser el futuro político de Evo Morales? Es la lucha al lado de los campesinos, la lucha al lado de los obreros, la lucha al lado de la gente humilde. Lo hace desde que era dirigente sindical, lo ha hecho en el gobierno, lo hará fuera del gobierno. Evo es un hombre de lucha y es un hombre de compromiso de vida con los pobres de Bolivia y del mundo. Eso no va a variar. No importa la trinchera en la que uno se halle, seguirá batallando para que haya justicia, haya igualdad y reconocimiento de la gente humilde de mi patria y del mundo. ¿De dónde salen las versiones que el presidente Morales tuvo relación con cárteles del narcotráfico? Esas acusaciones se las hacen a Evo desde que era dirigente sindical. Son muy propias del sistema de operación de los norteamericanos y de la gente que sirve a ellos. Eso me acuerdo que ya lo oíamos en tiempos de Banzer, del ex dictador Banzer. Luego incluso el mismo Noriega en Panamá. En el caso de Evo, siempre acusaciones de narcoterrorismo, de narcotráfico, y nunca han podido demostrar algo, porque se trata pues de demonizar al indio, y la palabra con la que Estados Unidos demoniza y sus serviles en el mundo a cualquier opositor es narcotráfico y terrorismo. Constituyen así una palabra, un par de palabras clásicas para intentar devaluar al oponente. Lo han hecho antes, lo van a hacer ahora, lo van a hacer después. Evo está acusado de ser el talibán andino. Ese tipo de acusaciones sin ningún fundamento siempre son un invento para intentar afectar la imagen y se derrumban por su peso propio. Evo es un campesino, un indígena, un aymara que lucha por los pobres, y para algunos eso ya es delito. ¿Hay racismo en Bolivia, como se dice, que se incrementó los casos? Por supuesto que hay racismo. Tome en cuenta lo que gritaban las bandas paramilitares durante el golpe, hay que ir a cazar indios. Tome en cuenta el que recibieron en Santa Cruz mujeres de pollera. La mujer de pollera es mujer indígena, y el maltrato.
el maltrato que sufrieron en Cochabamba, esa marcha de 10.000 mujeres campesinas indígenas con banderas blancas que fue agredida por una pandilla de gente motorizada con palos, con cadenas, y que las expulsó de la ciudad. Revise usted, entre a cualquier cuenta de Twitter o de una red, y se va a dar cuenta el lenguaje que usan contra Evo, contra los campesinos. La quema de la huipala misma. Fíjense cómo fueron calificados los hombres y mujeres del Alto, ¿no? Cuando marchaban, vándalos, ladrones, borrachos. Ese es el indio. Ese me hace recuerdo a la novela del siglo XIX, cuando retrataban las oligarquías de entonces, cómo retrataban a los indígenas que se movilizaban, o a los indígenas rebeldes, como borrachos, como dementes, como semi-humanos. Pues ese mismo lenguaje del siglo XIX colonial se ha repetido el día de ahora, y no en vano lo primero que hicieron los golpistas es quemar la huipala, pisarla, escupirla, y cuando vieron de que eso indignaba a la gente la han colocado ahí atrás. Pero no dude de que apenas se apagan las cámaras y se van los periodistas, seguramente se pueden escupir encima de la huipala, porque esa es su manera de entender la realidad del pueblo indígena por parte de estas élites racializadas. La última pregunta, ya que usted no tiene la posibilidad de dirigirse a sus compatriotas en la prensa de su país, ¿qué mensaje le daría a los bolivianos que tienen mucha incertidumbre con lo que ocurre en Bolivia? Resistir el golpe, organizarse, levantar coraje a partir de la unidad de la gente y buscar lo más pronto el restablecimiento de las garantías constitucionales que permitan unas elecciones libres, transparentes, para que el pueblo defina su destino en los siguientes años. Pero no ha de poder haber unas elecciones libres y transparentes con un estado de terror, de miedo, de intimidación. Entonces, la clave ahora en estos momentos es una unidad de los sectores populares, de las clases medias, para buscar que se restablezcan las garantías constitucionales y por fin el país pueda encaminarse hacia una salida democrática y constitucional. Muchísimas gracias.